creo que ahí ya lo quité. Sí. Ya está. Ok, entonces, pues vamos a iniciar 2:16. Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Yo también ando por aquí. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Miren, este es un nuevo formato de clase en el cual vamos a hacer como una entrevista. Hubo personitas que les pedimos que se registraran y esto es porque las personitas que nos hicieron el favor de registrarse van a tener, van a poder hacer preguntas, ¿ok? Y se les va a ir respondiendo. Ahora, les habíamos mandado un videíto ahí al grupo para que lo vieran, que se llama Las 10 Sefirot en tu vida. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Dice, sí, te escuchamos, sí, 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 ya quedó, sí, ya escuché la clase, sí, Avi, Shalom Marce, Shalom para todos, dice, Trisha Fresas Unido, bienvenida. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que una parte muy importante de la Cábala y que siempre a nuestros alumnos les decimos es que puedes encontrar la cábala en todos lados. Muchas veces llegan y nos dicen, es que vemos que la cábala es muy confusa, que tiene muchas partes, la veo difícil, ¿cómo puedo ir estudiándola como poco a poco? Y nosotros siempre les decimos que, bueno, la cábala es algo que puedes ver prácticamente en tu día a día. Entonces, hace un tiempo que lanzamos este video, en su momento fue muy bueno, fue muy popular. Y siempre los mandamos a ver este video, pero aún así después regresan con dudas y nos dicen, pero es que ¿cómo aplico esto que dice el video a mi vida? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, si ustedes vieron ahí su videito, se habla de las 10 Sefirot, empezando desde Malkut. Y vamos a ver. Dice, con Malkut materializas. Y dice, el reino del espíritu está incorporado en mi carne. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Bueno, Malkut es la Sefirot donde ya se manifiesta. Bueno, antes de empezar, me gustaría nada más responder a las personitas que también están saludando y ya poder entrar totalmente en materia. Dice Marce, Shalom para todos. Shalom Marce. Axel, bienvenido. Saludos desde la taberna, dice Lejía Bordadora. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Axel Humberto Manzano. Bienvenido a Mimur, bienvenida. Janet Vega, bienvenida. Vamos a empezar entonces. La primera pregunta es en correlación con Malkut. En el video lo que menciona es que el cuerpo, que el espíritu está integrado al cuerpo. Eso a lo que se refiere es que no existe división ni dualidad. Okay. Visión y dualidad. ¿Qué sería desde esta perspectiva que me estás diciendo la división o la dualidad? Por ejemplo, dividir entre el espíritu y la materia. Sí, muchísimas interpretaciones actuales de las que tenemos acceso nosotros en la mayoría de medios digitales como internet y demás, son las que recabaron los gnósticos neoplatónicos. Y esas interpretaciones tienden a ser muy dualistas en la interpretación como material. O sea, tienden a señalar como que el espíritu o la fase ideal es lo bueno y la materia es como lo perverso, lo malo, ¿no? La parte de las clifots, la parte de los pecados, de los vicios, siempre se asocia con lo físico, ¿no? De hecho, desde la enseñanza que a nosotros nos dan pues, en nuestra casa, en nuestra escuela, también está permeado esta misma idea errónea de que el cuerpo, las funciones corporales, lo físico es lo negativo, ¿no? Como que tendemos a sobreidealizar este plano superior, cuando desde el entendimiento de Cábala, el cuerpo y el espíritu no pueden ser divididos, o sea, el cuerpo está organizado para ser contenedor del espíritu.
Ok, entonces esta idea la podríamos aplicar relativamente fácil en nuestro día a día, sabiendo que somos uno, simplemente llevando esta meditación nosotros todos los días, ¿o cómo lo podríamos hacer? Sí, la esfera de Malkut literalmente significa reino, que quiere decir, pues, reinado. Entonces es donde tú estás siendo totalmente autónomo en tus movimientos, o sea, lo que tú estás reinando y lo que tú estás decidiendo. Entonces tiene que ver directamente con tu experiencia física. Entonces por eso Talmud nos dice, ¿quién es rico? Quien se contenta con su porción. Porque con lo que tengas tú enfrente en Malkut, en tu presente, en tu integración de todo, y tú te sabes contentar con eso, ya eres rico. Ok, entonces también Malkut nos habla de poder sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Sí, sí, Ok, por eso se lee Dalet como Dalet, porque es el cuarto Olamot, entonces Dalet es la cuarta letra. ok, perfecto. ¿Hay alguna otra cosa que podríamos asociar a Malkut o alguna otra meditación, pensamiento, frase? Pues a Malkut lo que podemos asociar es directamente nuestra experiencia física, nuestra experiencia sensorial, nuestra experiencia de ahorita. Si está siendo placentera o displacentera, pues bueno, eso ya tiene que ver con las decisiones que estamos tomando, porque está escrito que podemos elegir si comer del árbol de la vida o del árbol de la muerte. Pero Malkut tiene que ver con nuestra experiencia. Entonces, sí es dual porque la experiencia en Malkut es dual, pero nosotros elegimos cómo tomarla, así como una experiencia de vida de algo que nosotros estamos viviendo y nos está enriqueciendo, o desde el mundo de la separación, donde es algo que no está integrado con nosotros. Entonces, es uno de los principales errores que comete la mayoría del gnosticismo moderno. Eh, Ahorita que mencionas que verlo como que en dualidad es precisamente este punto entonces ¿Puedo tomar una pregunta de Ara? el cual nos lleva Ahorita. a sentirnos a disgusto. O sea, el ver esta dualidad es lo que nos lleva mucho a sentirnos en disgusto. Pues lo que nos lleva a sentirnos a disgusto sí son estas expectativas, pero, o sea, tiene que ver con esta no integración, ¿no? Como de pensar que podríamos estar en un mejor lugar, ¿no? Que de alguna manera hubiéramos podido tomar mejores decisiones, o pudiéramos estar, o podría ser más justa la vida, o pudiéramos tenido haber mejores condiciones de origen, etcétera. Y esto o sea, esta es la insatisfacción, ¿no? Ok, a ver, vamos a tomar ahora sí preguntas. Dice Bianca González, ¿aquí aplica el libre albedrío? Ese es el libre albedrío. O sea, el libre albedrío es que tú eres libre de elegir entre... O sea, las circunstancias que tú tienes presentes no las puedes cambiar. O sea, se han determinado por un montón de cosas que están ocurriendo, es un montón de posibilidades. Pero tú eliges la manera en la que tú vives eso, o sea, la manera en la que tú lo pruebas. Si lo pruebas desde la fragmentación, como diciendo, esto no es posible, o comprendiendo la unidad y diciendo, este es el punto correcto para mí en este lugar. Ok, perfecto. Dice Raquel Hermosillo, uno es rico con lo que tiene. Sí, en el momento en el que tú puedes tener muchísimo, pero si eso no lo tienes, o sea, no eres capaz de realmente retenerlo, realmente aprovecharlo, realmente usarlo, no lo tienes. Entonces, con lo que realmente tienes, así sean unos pocos granos de sal, con eso realmente eres rico, porque realmente lo tienes. Ok, y Araceli Pérez nos dice, ¿y si no estamos satisfechos? No pasa nada, la insatisfacción es parte del espectro de las cosas que pasan en la experiencia humana. Desde el entendimiento de Cábala nosotros no dualizamos, no intentamos decir que tenemos que estar todo el tiempo como bien o en ecuanimidad. Hay muchísimas cosas que no nos van a gustar, pero lo que sí podemos hacer es entender por qué estamos viviendo y para qué lo que estamos viviendo ahorita, o sea, hacia dónde nos está guiando. Tenemos que entrenarnos en encontrar esa inteligencia superior a nosotros que nos está guiando y por qué esa inteligencia nos está poniendo estas situaciones que aparentemente desde mi perspectiva humana, dualizada, física y fragmentada, yo estoy percibiendo como negativa, como en contra, como que no es de mi agrado. Y desde ahí es encontrar esa enseñanza y desde ahí se puede volver a encontrar estar en unidad en tu presente. Sí, o sea, lo que te refieres es que en realidad no hay nada en contra de nosotros, sino que más bien es la manera en la que nosotros percibimos las cosas, que en este caso
Vamos a suponer, tengo un problema Ujú. en el trabajo. En realidad no es que alguien esté en contra mía o Dios esté en contra mía, simplemente es el hecho de cómo yo tomo las cosas, con lo que Sí, tengo que trabajar y poder aprender de eso. sí, sí, o sea, el hecho de que nos esté, o sea, el hecho de que algo lo sintamos como que no estoy satisfecho con esto que me estás viviendo, que estoy viviendo, es la señal de que no estamos entendiendo lo que estamos viviendo del todo. O sea, si lo estuviéramos completamente comprendiendo, sería maravilloso, porque entenderíamos lo que se está moviendo, pero no podemos entender el futuro. O sea, no sabemos por qué está ocurriendo esto que ahorita, sino el Señor sí, porque Él ve todas las posibilidades. Ok, muy bien. Vamos a pasar con Yesod. Dice, Yesod, con Yesod purificas, en pensamiento, palabra y obra confío mi vida, de día en día sobre el firme fundamento del ser eterno. ¿A qué se refiere Yesod y por qué con Yesod purificas? Ok, es una muy, muy buena pregunta. Bueno, deben saber que yo las preguntas, o sea, no son preguntas preparadas. Avi las hizo y me las pregunta a mí como también con base en las dudas que generalmente hay. Yesod es el centro de purificación del cuerpo porque está relacionada con la cuestión conyugal. Hay ciertas palabras que ahorita no puede usar, hay una palabra con S y con X que aquí no puede usar, pero tiene que ver con las relaciones conyugales, maritales y demás. Esto no necesariamente tiene que ser como marital de que estén casados, ¿no? Sino simplemente tiene que ver con la cuestión de, pues de este contacto, ¿no? Y una de las grandes situaciones que hay ahorita en el mundo es que no tenemos como un buen dominio o un buen control de lo que es esta gran potencia energética, ¿no? Entonces esto no tiene que ser una cuestión de, o sea, no es una llamada como a no hacerlo ni así hacerlo, sino a hacerlo con conciencia. Entonces, desde Yesod siendo sano, o sea, desde lo conyugal estando sano, es que todas las acciones que tú tengas van a dar frutos que están también limpios, porque ese centro energético que, bueno, cuando los que han estudiado yoga, por ejemplo, lo conocen como eh, Swadhisthana y es un motor energético. Entonces es de donde nosotros imprimimos la energía para todo lo que vamos a materializar en el mundo. Hay una palabra que se suele usar mucho cuando se habla de estos términos que es kadosh. O sea, es hacerlo, pero kadosh. Hace rato decías, no es no hacerlo, ni hacerlo, ni siquiera estar casados muchas veces, pero es hacerlo kadosh. ¿Cómo podrías describir Sí, kadosh? bueno, esta también una muy buena pregunta. Kadosh quiere decir literalmente, bueno, en hebreo literalmente quiere decir separado. O sea, cuando hablamos de lo santo quiere decir que ha sido separado de una cosa y de otra no. O sea, lo que está junto y revuelto entre muchas otras cosas no es santo, no es Kadosh. Y lo que está separado, apartado para un fin en específico, eso que se encuentra como que cuidado por aparte, con cuidado extremo, eso es lo Kadosh. Y tiene que ver con la acción de la fertilidad, porque, por ejemplo, cuando nosotros cuidamos plantas, cuidamos seres vivos, pues los separamos, ¿no? Lo malo de lo bueno. La hierba, la quitamos la mala y dejamos la hierba buena. Los bichos que son malos, hay bichos buenos que llegan y polinizan, hay bichos malos que llegan y comen. Entonces quitamos unos y otros. Entonces lo que estamos haciendo es santificando. Por eso tiene mucho que ver. Shalom, Nahuel, ¿cómo estás? Por eso tiene mucho que ver. eh, Kadosh es separar. Entonces, todo el tiempo la acción de Adam es la acción de hacer santas las cosas, porque a Adam no le gusta que las cosas estén ordenadas, le gusta que estén organizadas. Entonces va separando. Entonces, en Yesod es así, el poder separar y apartar este aspecto energético con la conciencia suficiente para que no sea un caos de esta energía descontrolada. Ok, y por ejemplo en la frase que repito dice, en pensamiento, palabra y obra confío mi vida, de día en día, sobre el firme fundamento del ser eterno. ¿Cuál sería el firme fundamento? El firme fundamento del ser eterno es una gran, gran, gran pregunta. Es la fertilidad. O sea, la unidad de las dos polaridades que permiten que la vida exista. O sea, hay dos fuerzas fundamentales en este mundo que permiten que la vida exista. Y cuando ellas dos, ese es el fundamento de la vida eterna, porque el ser, el rey viviente, el rey eterno, que se multiplica y se autogenera a sí mismo siempre, está fundamentado en que pueda haber
esta comunicación a nivel de Swadhisthana, a nivel de lo conyugal, para que puedan existir dos polaridades y entonces hay un fundamento y de ahí hay una gran fertilidad y entonces el rey puede manifestarse, o sea, la vida puede manifestarse libremente con toda su fuerza. Ok, entonces, a ver, volviendo a aterrizar la idea de la Céfira de Yesod en nuestro día a día, ¿cómo podemos experimentarla? ¿O qué prácticas o qué tipo de cosas podemos hacer para estarla experimentando día con día? Bueno, por ejemplo, honrar la abundancia, honrar los alimentos, para no irnos como que con otro ejemplo claro, ¿no? Ya ahorita como que di un ejemplo claro como que con lo conyugal, pero no necesariamente eso, sino, eh, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que la naturaleza nos provee a nosotros con muy poco, o sea, nosotros le damos poca agua, le damos poca tierra, le damos pocos nutrientes, es una semilla chiquita y de ahí salen muchísimos granos, nosotros estamos viendo la acción de Yesod, entonces nosotros estamos engrandeciendo esta abundancia que el diseño permite. O sea, es conectarse con la abundancia, con la multiplicidad, con la expansión. Creo que hay algo aquí muy importante y que creo que ya es algo más avanzado, pero sin embargo me gustaría preguntártelo para ver si así les aclaramos algunas dudas a varias personitas. A ver, en la Céfira anterior estábamos hablando de Malkut y estábamos hablando de decir no a la dualidad, Ujú, de decir todo es uno. ujú. Pero en esta Céfira estamos hablando, parece ser que de lo contrario, estamos Sí, hablando de justo. multiplicidad. Entonces, ¿cómo podemos unificar esto? ¿Cómo podemos unificar la multiplicidad con el hecho de decirle no a la dualidad? ¿Cómo hacemos eso al mismo tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que multiplicidad y dualidad son dos palabras extremadamente distintas. Dualidad nos es un concepto que directamente nos habla de que hay dos potencias en una directa confrontación. Eso es un absurdo. En la realidad eso jamás funciona así. Nunca las cosas son totalmente blancas o totalmente negras. O sea, siempre hay un mar de fenómenos contingentes que hacen que las cosas sean de una o de otra manera. Y estas ideas del bien y del mal es muy maniqueísta y pues bueno, siempre está como que a la deriva de los tiempos del ser humano y de su malla lingüística del momento y demás. Entonces no es un concepto sólido. La dualidad es eso, es esta confrontación o esta idea de que existen dos polaridades en confrontación. Y la multiplicidad es el entendimiento de que existen diversidad, o sea, de que existen diversos elementos en una misma composición. Entonces, cuando Trabajando nosotros juntos. comprendemos el Malkut, sabemos que es un solo cuerpo, es como nosotros, ¿no? Nosotros somos nuestra mano, nuestro ojo, nuestra nariz, nuestra boca, todos esos juntos, pues en su unidad lo logran, ¿no? Igual una carreta, ¿no? La carreta gira porque todos los elementos están ensamblados. Entonces, todos esos elementos, aunque por su parte son independientes y se les puede colocar en una situación de dualización, realmente en su identidad verdadera son múltiples. Entonces, Yesod es esta multiplicidad que subyace a la unidad. O sea, la unidad es capaz de unificar todo el Malkut en una misma experiencia y Yesod nos permite ver cómo hay distintos colores, ¿no? Distintas cepas, distinta flora, distinta fauna. Ok, creo que aquí está mucho el concepto con la palabra hat que nosotros usamos Uh -huh, mucho y que les repetimos constantemente a nuestros estudiantes, uh -huh. porque precisamente hat es una comunión, es una organización de, pues, la hat primordial es la de pareja, pero la familia con los hijos también es un ejat. Y una comunidad también es un ejat, Uh porque -huh. son muchos individuos, o sea, somos múltiples, pero trabajando todos en un mismo sentido. Exacto. Exacto, la palabra Had es un básico para cualquiera que esté estudiando Cábala. Tenemos que aprendérnosla por su escritura, por sus geometrías, por su forma y meditar en ella para comprender estos profundos significados porque pues realmente son los secretos. Muy bien. Creo que no hay preguntas hasta ahorita. Y vamos con la céfira de Hot. Vamos con Jod. Hot dice, con Hot Uh comprendes -huh. y hablas. Y la frase dice, miro al porvenir con confianza en la perfecta realización del eterno esplendor de la luz ilimitada.
¿Por qué con Hot comprendes y hablas? ¿A qué se refiere o por qué es de esta manera? Bueno, ahorita el árbol de la vida se puede explicar en dos metáforas distintas, básicamente. Realmente se puede explicar en muchas más. Pero básicamente hay dos. Cuando estamos hablando de bajada, el sendero de bajada es cuando el Señor está creando el mundo y está organizando los elementos materiales que en un inicio no estaban organizados. Y cuando nosotros estamos hablando de subir, o sea, es Malkut, Yesod, como lo que estamos haciendo ahorita, estamos nosotros ascendiendo una escalera en el mejor ideal de podernos acercar a la imagen del Señor, o sea, poderle conocer, conocer sus atributos, su forma, sus leyes, para poder nosotros ser de la mejor manera lo más similares a Él. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta metáfora desde abajo hacia arriba, o sea, la metáfora del ascenso, eh, pues empezamos con esta experiencia física que podemos metaforizar o la mayoría de veces podemos decir que es una experiencia inconsciente, o sea, el hecho de que sea inconsciente es como lo primero que nos enseñan, ¿no? Y después de ver esta experiencia como inconsciente, vemos Yesod, o sea, vemos la división, o sea, vemos la dualidad. Primero tenemos la experiencia directa de lo que estamos haciendo, nuestra experiencia en Malkut, luego vemos la dualización. Y una vez que ya tenemos la dualización, lo primero que experimentamos nosotros en nuestra experiencia humana es que nosotros tenemos como dos polaridades, que es lo que vemos como nuestros dos cerebros a un nivel convencional, que es como el lado emocional y el lado racional. Y entonces Hod estaría representando lo que es el lado racional, que es el lado del lenguaje. Ok, a ver, poniendo un ejemplo todavía más concreto y más claro. Dices que al principio es inconsciente. Sí. Si lo aplico, Experiencia. ajá, si lo aplico, por ejemplo, en algún ejemplo, no sé, cocinar. Ujú. Bueno, la experiencia en Malkut sería directamente el estar cocinando, el estar sintiendo como el calor en tus manos, el estar oliendo como el alimento. ¿Pero eso sería inconsciente? Es inconsciente en la medida en la que no piensas en eso, o sea, Sí, como tú no sí. estás como dándole el espacio de pensar en eso, Claro, puede ser consciente si le presto puedes ser atención, consciente pero si le prestas es atención. inconsciente. Ok. Y después de eso, ¿qué sería lo siguiente que viene? Bueno, ya una vez que nosotros como que comenzamos a indagar en más como en la experiencia humana y comenzamos como a hacernos preguntas, lo primero que nosotros nos encontramos es esta dualización de lo, o sea, de estas dos polaridades, que es lo que encontramos en Yesod. Es que hay ciertas palabras que no puedo usar, pero nos encontramos eso. Ok, ok. O sea, es como lo siguiente, lo instintivo que nos encontramos, ¿no? O sea, es Ujú. parte todavía de lo instintivo. O Sí. sea, es todavía incluso parte de nuestra experiencia, es parte de nuestras necesidades, incluso básicas, según algunos escritores, ¿no? Mira, creo que esta Céfira de Jot es una de las que en realidad es más compleja de entender. Me lo han dicho mucho los alumnos que no le entienden a qué significa, Ujú, porque Jot es esplendor. ujú. Hot se traduce como, se ha Entonces, traducido como esplendor. Ujú. entonces, ¿cómo podríamos primeramente describir esta Céfira? ¿A qué se refiere? Por qué es esplendor? Ok, es esplendor porque es luz. El esplendor es luz, es el Zohar. De hecho, la mayor manifestación que Hod puede tener es el Zohar. De hecho, por eso en Hod, los que conocen de planetas, ahí se ubica Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Es el que va y viene y baja para explicar en las metáforas griegas. Eh, para explicar los misterios. Hod es intelecto en un sentido general. Es tanto no en un sentido separado y específico como lo es en Atzilut, que es sabiduría y es claramente distinta a la inteligencia y es claramente distinto al conocimiento o sea, y es claramente distinta a la plena y pura luz, que es el primer resplandor. O sea, Hod es la integración de todo el proceso cognitivo de Atzilut. Es intelecto, es mente en un sentido completamente general, como nosotros lo experimentamos en nuestra vida. Por eso se llama esplendor, porque es el esplendor de poder pintar un cuadro impresionante con proporciones totalmente armónicas. Erigir una casa que ningún otro animal en el mundo es capaz de erigir más que nosotros. O sea, es esplendor porque es lo más brillante que es el intelecto. Ok, a ver, nos pregunta Diego Flores, ¿está relacionada con el Sefer Yetzirah? Bueno, todas las Sefirot están relacionadas con el Sefer Yetzirah en tanto que
todas las Sefirot son largamente explicadas y tocadas en el Sefer Yetzirah, pero tiene una relación específica con el Sefer Yetzirah, ya que el Sefer Yetzirah, pues bueno, primero trata de la creación del nivel de Yetzirah, donde Hod es una Sefirot del nivel de, relativa al nivel de Yetzirah. Y aparte nos habla de la formación, entonces la formación de los planetas y nos habla de muchas medidas, dimensiones y números. Entonces sí, leyendo el Sefer Yetzirah específicamente estamos sobreestimulando esta Sefer. Ok, entonces, como Hot es la céfira relacionada como a la inteligencia, al entendimiento, por eso la frase dice, con Hot comprendes y hablas. Con Hod comprendes y hablas. Ok, ahora, ¿cómo puedo yo aplicar Hot en mi día a día? ¿Cómo puedo yo meditar en él o con qué acciones puedo yo Pues acercarme? estudiando, dándole, o sea, bueno, digamos, para quien esté interesado en Cábala, pues estudiando Torah. Es la forma, de las mejores formas de ejercitar Hod. Pero realmente estudiando cualquier cosa de tu interés, realmente ejercitas Hod. O sea, como dando el tiempo Comprensión. a comprender, como hacer apuntes, hacer diagramas, hacer mapas mentales, a ejercitar como tus funciones racionales. Y ahora, aquí quiero destacar que en Hot específicamente dice comprendes y hablas, no nada más dice comprendes. ¿Por qué la parte de hablar es importante? Ok, en Hot destaqué, es muy buena la gracia la pregunta. En Hot destaqué, comprendes y hablas porque eh, bueno, en Atzilut esos son principalmente los dos resultados, que es Da'at. O sea, el Da'at, que es comprensión, es también el habla, o sea, está en correlación con la lengua y con el pacto del habla. Por eso en español usé los dos términos, para poder como abarcar lo que realmente es Hod. Hod vale 15, Da'at vale 15. Da'at, que para los que sepan es esta Sefirot oculta o no Sefirot, que es el conocimiento, que es la unión de Binah perdón, de Jochma y Binah, pues bueno, su materialización humana es Hod. Hod vale 15 y Da'at también vale 15 en hebreo. Entonces, comprendes y hablas. Da'at es habla y es comprensión. Para hablar hay que comprender. Es el resumen de las funciones superiores de Jochma y Binah. Ok, eh, aquí quisiera destacar todavía un poco más la importancia del habla, porque el hecho de quedarnos con el conocimiento comprendido nada más no es suficiente. En realidad, cuando nosotros estamos hablando, es Claro, una manera todavía mejor de superior. comprender aún más lo que nosotros Sí. estamos estudiando. Sí, de hecho, hablándolo específicamente en español o en el lenguaje no tan bueno que usamos para comunicarnos día con día, Jojma sería, cuando yo dije comprendes y hablas en el video, cuando digo comprendes me refiero a Jojma y cuando digo hablas me refiero a Bina. Entonces, Ok, comprendes y hablas es Jojma y Bina. ok, Entonces, perfecto. en Jod vemos Jojma y Bina. Muy bien, a ver, vamos a revisar el chat. Vanessa Beltrán nos dice Shalom. Nahuel Álvarez nos dice tremendo todo. Gracias, mi Muchas hermano, gracias, gracias por estar Nahuel. aquí. Ok, pues ¿quieres platicarnos cómo pueden unirse a la comunidad? Pues adelante, digo, ahorita ya estamos platicando un ratito. Aquí pueden entrar al TikTok. En el enlace de mi biografía viene un link. Tú ahí te das clic y te metes directamente a la comunidad. Ahí tú te metes a cualquier aula que sea de tu interés, pides indicaciones y te explicamos. Igual ahí te podemos pasar. Tenemos varios más otros recursos en la comunidad. Si tienen dudas, adelante, váyanla dejando aquí en el chat. Vamos a procurar responder la mayoría. Por favor, vayan a la comunidad, únanse, el enlace está en mi biografía, los que no estén, y vayan al Facebook, conozcan el Facebook, conozcan, si es un primer contacto, pues sean muy bienvenidos. Eh, Demos like al video, compartámoslo, ayúdenme a llegar a más personas, y pues continuamos. Yo quiero animar a las personitas que se registraron precisamente para esta clase a que vayan dejando sus preguntas en el chat. Ujú. Para ese fue el registro. O sea, las personitas que están registradas son a las que se les va a responder mayoritariamente sus preguntas. Así que por favor váyanlas dejando. Eso es muy importante.
Dice Araceli Pérez, la comunidad es grosa. Gracias, Ara, gracias. Aparte, bueno, Ara es maestra en una de las aulas de la comunidad de allá, en una de las aulas de chamanismo. No puedo decir qué clase da acá porque yo creo que el TikTok sí me lo toman ya inmediatamente, pero da una clase importante para todos, sobre salud y cosas importantes. Se ven por ahí. Ok, Ok, a ver, vamos a pasar a la siguiente céfira, que es Nexaj. vamos con Etzah. Y dice, con Nexaj sientes y te apasionas. Y la frase dice, viviendo de esa voluntad sostenida por sabiduría y entendimiento, mía es la vida victoriosa. Y es que Nexaj se traduce como victoria. Esta es otra de las céfiras Que a veces cuesta que trabajo son, comprender por su que traducción. nos han dicho que son bastante difíciles de comprender. Nos preguntan recurrentemente a qué se refiere y por qué se llama victoria. Bueno, creo que aquí lo primero que nos gustaría que nos aclares es eso. ¿Cómo Ok. podrías escribir Nexaj? Es bastante interesante porque es diferente comprender las Sefirot a nivel de nuestra experiencia humana y es diferente comprenderlas al nivel de lo que significan en el hombre cósmico o en el macrocosmos, ¿no? Entonces, son conceptos distintos, pero bueno, a nivel de nuestra experiencia humana estábamos nosotros hablando que nosotros subimos de Malkuth nuestra experiencia, 100% del mundo experiencial, hacia Yesod, que es el mundo de eh, la división, que puede ser Kadosh o no Kadosh, ¿no? Y también tenemos Hod, que es el resumen de Atzilut en la cuestión intelectual, ¿no? O sea, como la organización de Atzilut. Y Netzach, de la misma manera, el resultado de Atzilut. Netzach es como el fruto de Atzilut, o sea, es como el resultado de Atzilut, pero no en un sentido como práctico, sino como su fruto. Entonces, desde nuestra experiencia humana, nosotros lo vemos como nuestra emocionalidad, como nuestra conexión con lo subconsciente, con lo lunar, con la madre. Pero Netzach en su nivel más profundo se traduce como continuidad, como victoria. ¿Victoria de qué? Victoria del rey sobre la muerte, porque a nivel de Netzach lo que ocurre es que los elementos dispares de la realidad ya fueron organizados de tal manera que la muerte ya solo es como un recuerdo. Ya existe eh, ya a este nivel de Yetzirah ya existe la división y ya existe la división del espacio y la conciencia, o sea, ya existe conciencia y ya existe espacio plenamente divididos y esto va a permitir que ya haya como un espacio, un hogar, una casa donde se manifieste la, la gloria del rey, ¿no? Que es Hod, ¿no? El esplendor del rey. Entonces, Netzach es el lugar donde se manifiesta el esplendor. Entonces, Netzach es la continuidad porque quiere decir en su nivel más profundo que el calendario pudo ser organizado para que solamente se cuenten ciclos de 7 días en 7 días. Por eso Netzach es la Sefirot número 7. Porque ya se le va a poder dar continuidad al conteo de los calendarios. Ya hay un espacio delimitado. Esta metáfora del espacio delimitado embonen a cualquier nivel, o sea, en la casa, eh, pero también en el calendario. Entonces, ya existe un espacio y un calendario delimitado que permite una continuidad organizada de los fenómenos. O sea, que no haya semanas de 10 días y una de 12 y luego no podamos recordar dónde estemos, sino que podamos como que ir siendo capaces de medir el tiempo. Y aparte tiene que ver con lo femenino y la cuestión del útero, porque el útero da continuidad a que pueda continuar la creación. Entonces, por eso aquí vemos mucho a lo femenino y los que conocen planetas asocian a Venus, porque estamos viendo a Venus, estamos viendo esta capacidad de fertilidad, de incubar, de recibir y de dar continuidad a la vida como un diseño organizado, como una rueda que gire de manera autónoma. Sí, ok, aquí yo quiero destacar un punto importante porque, porque el hecho, cuando nosotros hablamos de la creación, sabemos que el hombre es el que origina la vida, porque él es el que pone la semilla y es el que hace que todo se desencadene.
pero la mujer es la que logra sostenerlo. La mujer es la fuerza que logra que precisamente por eso dicen continuidad. O sea, que todo se pueda mantener. Si la mujer no estuviera, o sea, si el útero no estuviera, entonces no habría una manera en la cual la existencia simplemente pudiera seguirse sosteniendo. ¿Ok? Y bueno, a ver. Sí, exacto. Y precisamente en la misma metáfora la mujer es el tiempo, porque es la cala, o sea, es la que es la vasija, es el espacio donde se desarrollan los fenómenos. Ok. Vamos a ver. Nexac dice, con Nexac sientes y te apasionas. Con Netzach sientes y te apasionas, bueno, es parte de lo que ya expliqué, realmente tiene que ver con nuestro mundo emocional, con permitir que estas... Es que las emociones son cosas que no, a las cuales nosotros no llegamos por conclusión, o sea, nosotros no vamos y hacemos un trabajo para llegar, sino que simplemente nos emocionamos, ¿no? O sea, llega algo y nos emocionamos, entonces tiene que ver con esta recepción, tiene que ver con recibir, que es la cuestión de lo femenino. Ok, perfecto. Bueno, por ejemplo, Joshua Romero nos está haciendo algunas preguntas. Ujú. Yo a él más bien lo invitaría a que se una a la comunidad a través del link que está en la Sí, biografía. por Tú favor. puedes unirte directamente a la comunidad y ahí Únete, podemos responder tus preguntas. saca todas tus preguntas, sé bienvenido en cuanto a lo que me preguntas. Con este nombre que me lo estás diciendo ahorita exactamente no, ya que Nekud es, bueno, son los puntos diacríticos del texto masorético, pero bueno, los 72 genios en general hay 600 libros que los nombran con 600 nombres, genios, demonios, ángeles, nombres, letras, formas, o sea, hay muchísimas interpretaciones de estos 72, eso sí lo conocemos. Ok, muy bien. Ahora, la parte más importante sobre Nexar. ¿Cómo podemos aplicar esta céfira, perdón, en nuestro día a día? Pues bueno, la manera de conectarnos con Etzag más básica es abriéndonos a este mundo emocional. Muchas veces las emociones es algo que nos llega a dar muchísimo miedo. Depende a veces por creencias, por cuestiones de enseñanza, a veces por cuestiones de género, a veces a los hombres más, a veces las mujeres no se pueden enojar, a veces los hombres no pueden llorar, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo realmente lo que te recomiendo para conectarte con Netza, que empieces a comunicarte con tu corazón, que empieces a comunicarte con este centro emocional tuyo, que empieces a recibir esto que está llegando a ti, que dejes de resistirte. Sería la conexión con nuestro lado femenino. Sí, es la conexión con tu lado femenino, 100%. Dependiendo cómo estés con tu mamá, va a ser como estés con Netza. Sí, eso es muy importante. Y el papá es Hoth. Ah, sí, se nos pasó decir eso. Eh, los arquetipos del padre y la madre están en las céfiras. Entonces, el padre está en Hot y la madre está en Exag. Si nosotros tenemos algún problema con alguna de estas figuras, probablemente vamos a tener algún problema Ujú. también con nuestra céfira. ¿Ok? Mira, dice Marce que así lo dijimos lo del padre, mira. Está prestando Ah, buena atención. Discúlpanos, pues es que a veces es decir así la información. Muchísimas gracias. Sí, ok. claro, Hogmevina. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos a pasar a Tiferet. Vamos con Tiferet. Esta, esta es una de las Sefirot que a veces causa confusión. No es tan difícil de entender como las otras muchas veces, pero llega a causar confusión. Entonces, vamos a ver. Dice, con Tiferet unes las cosas y las mueves en una sola fuerza. En todas las cosas grandes y pequeñas veo la belleza de la expresión divina. Ujú, Y es que Tiferet es traducido como belleza. ¿Por qué se ujú. le nombra belleza? Bueno, Tiferet es... Tiferet, como tú dices bien, es fácil de conocer o de ubicar por el sentido de que pues es como el centro, ¿no? Y es el hijo, es el sol, es como famosa, es una serie famosa. Pero la parte importante que tenemos que comprender es esto, como tú bien dices, ¿qué quiere decir la palabra belleza? Belleza es el orden que el creador ha determinado para el mundo. O sea, el hecho de que el mundo pueda existir
las formas del mundo, todas, absolutamente todas, son belleza. Y esas formas son, o sea, el resultado de esa creación de Dios es la belleza. Y ese resultado es la unificación de todas las demás fuerzas. O sea, cuando nosotros somos capaces de ver una forma, por ejemplo, un atardecer, ahí se están unificando muchísimas otras fuerzas, pero que en su unidad nosotros somos capaces de percibir desde nuestro contexto humano, como un evento unificado. Pero entonces, ¿habría belleza en todas las cosas? Sí, Porque prácticamente todo es un evento unificado. sí, sí, solamente la mente crea la división. Entonces, cuando hablamos de belleza, hablamos, por ejemplo, de la belleza referente a la organización. O sea, es bello porque está organizado, Sí, es bello porque tiene su posición, porque la creación es perfecta. porque es perfecta. Entonces está para algo, cumple una función. Ok, muy bien. A ver, dice, en todas las cosas grandes y pequeñas veo la belleza y la expresión divina. Por eso Por se eso, refiere, en todas las cosas grandes y pequeñas veo la belleza y la expresión divina. O sea, me porque doy está en todos cuenta lados. de que estas cosas que si las vemos desde lo dual, las vemos buenas o las vemos malas, en realidad ahí se está expresando la divinidad. Entonces, cuando somos capaces de ver esa perspectiva, o sea, que las cosas son más allá de buenas y malas, sino son expresiones necesarias del Señor, ahí es donde nosotros empezamos a ver belleza. Por eso se dice que Tiferet posee ambas polaridades. No puedo decir la palabra porque me tira el live TikTok, pero posee Tiferet ambas polaridades. ¿Por qué? Porque o sea, no se pone a ver si es uno u otro, bueno o malo, arriba o abajo, tierra o cielo. O sea, no se pone a ver eso, sino es como es lo que es y es hermoso como es. Ok. Ahora, nos está haciendo Araceli una pregunta. Dice, ¿vemos belleza en aquellas cosas horribles? Pues eso depende de los ojos que vean. Si es que desde esta perspectiva, en realidad no habría cosas horribles. Eh, Sí, no, no existen. Es que, bueno, la basura que tú desechas, las moscas se la comen y eso ellas lo disfrutan. Y eso se puede hacer ese ejemplo en cualquier cosa. sí, porque hay que entender que todas las cosas que suceden tienen una razón y un motivo. O Entonces, sea, en solo realidad no nuestro hay algo filtro horrible. humano, nuestra propia acción es lo que separa. Ok, vamos a ver. Vamos a darle like, ayúdenme a darle like, a compartir. Compartir. Veo que no me ayudan mucho con eso. Sí, Ayúdenme, a denle me compartir, gusta, por favor, compártanlo. compartan Vamos a varias llegar a más veces. personitas. Aunque no se lo pasen en realidad a nadie, pero Espero si que les esté ustedes pican gustando. el Si les está botón, gustando, pues nos lo háganmelo saber cuentan. con los me gusta, compártanlo. Ok, vamos. Acuérdense que estos son eventos que podemos estar repitiendo, incluso a veces una vez hasta por semana, pero pues también depende cómo nos apoyen. Frater Canek, bienvenido hermano, ya te vi. Ok, Gabriel a ver. Alejandro, bienvenido. La última pregunta para Tiferet. Frater. ¿Cómo podemos en nuestro día a día practicar esta séfira, verla, conectarnos con ella? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la conexión con Tiferet es como el primer paso a silenciar la mente, o sea, ser capaces de lograr silenciar la mente, porque Tiferet, la pregunta y la meditación que nos pide día con día para conectar con ella es silenciar la mente. O sea, nuestra mente normalmente está diciendo, esto podría estar mejor. O sea, tú vas como manejando, ¿no? Ay, no, hay mucho tráfico. Ay, no, ya voy tarde. O a lo mejor vas bien, o sea, no necesariamente tiene que ser ese el ejemplo. Puede ser que vas bien, pero, ay, no, qué flojera, yo no quería ir, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Entonces, en tu día a día, siempre está esta voz en tu cabeza que te dice que las cosas podrían ser mejor de lo que son.
Eso es lo que en la mística hebrea se llama el adversario, el Satán. Y en muchas otras místicas del Medio Oriente y demás. Entonces, esa voz que te dice, esto podría ser mejor, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué no es así? Es el adversario. Entonces, ese es el que mata, el que rompe Tiferet, es el que impide Tiferet. Porque Tiferet es darse cuenta que las cosas son perfectas, justo como están, mucho más allá de lo que tú entendieras. O sea, no hay manera en la que tú seas capaz de haber puesto las cosas tan bien como en realidad están. Pero te has preguntado ya tantas cosas, y te has hecho bolas en tantas cosas, que ya simplemente te preguntas todo. Y no aceptas que las cosas son como son en tu momento ahorita, material. Ok, aquí Tiferet en realidad ya está unificando todas las Sefirot que acabamos de ver. Exacto. O sea, todas están unificando. Tiferet está justo a la mitad del árbol. Está, podríamos decir, en el corazón. Entonces, hasta aquí ya En el- tenemos unificado desde Malkut, que es desde abajo, hasta la mitad del cuerpo, que Ujú. sería el corazón. Entonces, también se va a unificar con la parte de arriba. Ahorita vamos a ver cómo lo va a Sí. hacer. Sí, Tiferet se unifica con todo. De hecho, por eso por ahí se dice, en el verdadero centro del centro, justo donde los ejes de la cruz cruzan. Ok. Él va a usar en blanco y negro. Nos está haciendo una pregunta Nahuel Álvarez. Dice, ¿las cáscaras de Tiferet es el aparentar algo que no es? ¿La persona tendría problema en esa área? Puede ser que así sea. No necesariamente tiene que ser esa, pero es una de de las cáscaras que Tiferet puede manifestar. Lo que pasa es que así como este árbol realmente es infinito, porque realmente son 10 Sephiroths dentro de 10 Sephiroths atravesadas por 22 senderos, el árbol de la muerte es una proyección igual, ilusoria, pero del mismo tamaño. Muy bien. Nos dice Rick Barruiz, saludos fraternos, excelente información en vivo. Saludos fraternos, hermana, gracias. Frater Canek dice, buen live. Muchas Muchas gracias, gracias. frater. Muchísimas gracias por estar acá, por el apoyo. Ayúdenos con su like, por favor, denle tap a Compartir. la pantalla y compartan. De Eso es hecho, muy ahorita que nos queda importante. todavía media hora de live. No, un poco más, ¿no? Todavía como 45 minutos. Apenas vamos en Tiferet y vamos a hablar de todas las Sephiroth. Pero bueno, vamos bien. Ok, a ver, vamos con Gebura. Gebura dice, con Gebura luchas para Ujú. defender las cosas. Reconozco la manifestación de la indesviable justicia en todas las circunstancias de mi vida. Y es que esta Sefira es muy importante porque nos habla de la justicia. Dice, indesviable justicia. Sí, por eso en algunas literaturas no viene como Gebura, sino como Dir, que quiere decir juicio. De hecho, en manuscritos anteriores principalmente. Ok, Gebura normalmente la traducen como severidad. ¿Por qué severidad? ¿A qué se refiere? Bueno, hasta ahorita, bueno, empezamos platicando de esto, que el Señor tiene diversos atributos, ¿no? Entonces nosotros estamos subiendo para conocer estos atributos o estos palacios del Señor y entonces nosotros podernos acercar a su imagen. O sea, nosotros poder seguir su ejemplo, su modelo. Entonces ahorita ya hablamos de varios atributos que el Señor manifiesta, que están inmiscuidos con su experiencia directa. Y ahora vamos a hablar de uno de los atributos que es muy necesario, pero que a veces pues ha sido o es el que le tenemos miedo, porque es la severidad, es la contención, es esta acción de corregir, es esta acción de castigar muchísimas veces, a veces esta acción de guerra. Por eso, mira, ahí ya me está saliendo algo aquí. Uy, ya que esto yo creo que yo no estoy porque me está diciendo que arrastre yo la pieza, como que para que yo verifique si soy humano, hazme el favor. Denle me gusta y compartan, porque creo que esto es por eso. Pero ya está diciendo que no soy humano. Gebura se asocia con Marte, entonces tiene que ver con la guerra. Pero Gebura es contención, es juicio, es la capacidad que tenemos de ser responsables, por ejemplo, de ser firmes, de ser comprometidos con una sola visión del mundo, con una sola visión de las cosas. Y pues eso es Gebura. Ok, a ver. Pues tiene que ver con la fuerza, ¿no? Tiene que ver con esta diestra poderosa del Señor que se lee en las escrituras. Muchas veces te van a enseñar que Gebura está relacionado con el lado izquierdo,
pero el árbol de la vida se va intercambiando en cada uno de los Olamots, las serpientes se están cruzando. Entonces, depende desde qué nivel se le esté viendo. Puede ser madre severa o padre severo también. Sí, está relacionado con la rectificación, dice Galindo Ross. Es muy buena la pregunta porque cuando el señor dice Vallejior, bueno, usted, ahorita no les puedo señalar, no sé si hay como un curso en TikTok, pero aquí arribita de mi, a ver, no sé cómo hacerle. Aquí. Este sendero que dice sendero 14, esto está en correlación en la Torah cuando se lee Vallejior, que se haga luz. Cuando se lee que se haga luz, la luz que se está haciendo es la luz de Gebura, que es la luz que va a contener Tohu Babohu, que Tohu Babohu está aquí en este momento. Entonces, se está creando la luz de Gebura que va a contener Tohu Babohu. Por eso este 14 de aquí, 1 y 4 es 5, que es el mismo valor que tiene Gebura. Ahí más o menos. Ok, creo que el tema de la justicia es bastante complicado para algunas personas porque cuando se habla de una situación, siempre va a haber, bueno, uno que podríamos decirle víctima, otro que podríamos a lo mejor decirle victimario, o uno que está a favor y otro que está en contra. El chiste es que están dos personas en confrontación Sí. y que no saben cómo se puede hacer esta justicia en realidad. O sea, en realidad ser juez no es nada fácil. No, ser juez no es nada fácil. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos una situación y la juzgamos, porque para poder ser jueces hay que tener demasiada información para poder juzgar Sí, de pues, manera correcta. quien sea juez, quien conozca el mundo. Quien diga que Exactamente. conozca el mundo, que vaya y lo juzgue. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, vamos a suponer que hay una persona que se robó un pan. Y entonces está la persona que se robó el pan y al que le robó el pan, el señor de la tienda, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué necesitarías? ¿Cuánta información necesitarías para poder hacer un juicio correcto? O sea, vas a juzgar sobre el señor que se robó el pan. Y también vas a juzgar al señor al que le robaron. Y luego a lo mejor vas a juzgar a los papás también del que se robó el pan. Porque, pues, ¿por qué está robando? ¿Será por necesidad? ¿Será porque quiere? ¿Será porque es mala persona? ¿En qué vas a determinar eso? Y al final se termina siendo una línea tan grande para poder juzgar a alguien que es realmente bastante complicado. Se necesitan bastantes visiones de lo que está sucediendo alrededor para poder juzgar. Sí. Entonces, bueno, dice Gebura, con Gebura luchas para defender las cosas. ¿Por qué se dice de esta manera? Porque tiene que ver con la firmeza, o sea, tiene que ver con Marte, tiene que ver con nuestra capacidad humana de no doblegarnos ante los objetivos, de ser firmes y obtener los resultados, de delimitar. Por eso lo que decía en un inicio, ¿no? O sea, era Tohu Babohu, dice que se haga luz, se crea la luz de Gebura, o sea, se crea la luz de la contención que va a contener ese mar de Tohu Babohu. Entonces, cuando algo nos está viniendo en contra o nos está atacando, es muy importante que nosotros tengamos Gebura, porque nosotros vamos a ser firmes, marciales. Eso tiene mucho que ver, en lenguas romances, tiene que ver con esta virtud marcial que nos ha legado nuestro lenguaje a nosotros. O sea, la virtud de Marte propiamente. Es que o sea, nosotros, al al estar colonizados por Roma culturalmente, no podemos todavía salir de esas exégesis y de esos entendimientos filosóficos y epistémicos que había allá en Grecia. Lo importante es empezar a observar todos estos conceptos para empezarlos a trascender o darles las ajustadas que requieren. Entonces, esta virtud marcial tiene que ver con ser firme, con no romperse, con ser capaz de continuar con una acción que está siendo dolorosa o aparentemente en contra, ¿no? Y ya está en correlación con belleza, o sea, belleza la unifica, porque cuando nosotros comprendemos que esa acción de firmeza no tiene que ser dolorosa, ya no es una acción de Gebura, ahora es una acción de Tiferet. Entonces Tiferet es capaz de ser la cara de todas las Sefirot del Seirampin, integrarlas y unificarlas en el centro. Por eso es la relevancia del pilar central y no desestabilizar nuestros pilares. Ok. Masculino y femenino, Jaquín y Boaz, Pinga la Ida, como le llamen.
¿Y cuál sería la relación de esta firmeza o esta severidad de esta Gébura con la justicia? ¿Cuál es la relación de Gebura con justicia? Que, que Gebura es lo que nos permite ser justos, o sea, no ser indulgentes ni para bien ni para mal, ¿no? Ni consentir cuando se requiere un castigo menor, no consentir, o sea, ser firme en el castigo también tiene mucho que ver con la crianza de los hijos. Entonces, tiene que ver con esta firmeza de ser justo, ser lo que se merece, lo que debe ser lo correcto. Ok, a ver, Diego Flores nos pregunta, cuando se habla en la Torá sobre ser justos, ¿se trata de armonía con esta sefirot? Tiene muchísimo que ver. El justo es quien ha resuelto el conflicto de juicio. O sea, el justo es quien ha resuelto el conflicto del juicio. Entonces, está en correlación, pero no es como que su resultado final. Ok, y por ejemplo, hablando de algo ya muy importante, ¿cómo podemos usar, meditar, conectarnos con esta sefira día con día? Porque estábamos hablando que precisamente el ser justos es difícil. ¿Cómo podríamos conectar con esta sefira? Bueno, con esta Céfiro de justicia más bien no tendríamos para poder conectar como no es precisamente, la Céfiro no se llama justo. Entonces, a veces nos podemos perder en la cuestión del lenguaje, porque en español justo y juicio es como similar, pero en realidad juicio, justo y justiciero son tres conceptos que hablan de tres personas distintas. Entonces, la Sefirot se llama severidad. Esa es como la mejor traducción que podemos o juicio, si quizás si quieres, pero es mejor severidad o firmeza. Entonces, más bien nosotros Gebura lo experimentamos cuando nosotros estamos comprometidos con una sola posición y no nos movemos. En este sentido, Gebura es muy masculino, porque lo femenino siempre está en correlación de lo múltiple, de lo que puede tener variables, y lo masculino con lo que va en una sola dirección. Por eso es la circuncisión también, por la única dirección de esa acción. Ok, entonces, ¿cómo lo aplico en mi día a día? ¿Con qué pensamiento o qué meditación yo me conecto? Siendo comprometido con lo que te dices a ti mismo. Es una manera súper sencilla que a lo mejor hasta dices, ay, con esa cosa tan fácil, pero sí. O sea, si tú eres comprometido de que dices, ya no quiero tomar, ay, no sé, el refresco X, ya no tomarlo. Voy a ver nada más 2 horas de tele en todo el día. 2 horas de tele en todo el día. O Ser sea, eso firme. es ser firmeza. Eso es. Ser firme. Aquí quiero recalcar un punto que estabas diciendo hace rato muy importante que dices que tiene mucho que ver con el ser padres. Y precisamente es que los padres tienen que ser muy firmes, en especial el padre, o sea, el Sí, hombre. justo. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que poder ser educados, incluso a veces en contra de lo que ellos quieren para sí mismos. Si el niño quiere jugar con una tijera, tú Exacto. como padre no puedes dejar que Quiero juegue con una beberme tijera. acá. No puedo decir todo eso tampoco aquí, pero bueno. Ok. Gracias, sí. Pero el punto es que siempre hay que ser muy firme con los hijos para poder garantizar que ellos vayan a estar bien, para poder educarlos de manera Ujú. correcta. Entonces, eh, es difícil muchas veces ser firme porque pues el niño va a llorar o te va a decir o te va a querer convencer Sí. de que eso no es así, pero tú tienes aún así que ser firme. Por eso Ujú. está del lado del padre. A ver, dice, tiene que ver con la disciplina y lo marcial entonces. Sí, directamente. Más bien es disciplina. Más que otra cosa es disciplina. Si tú eres alguien disciplinado, tu Gebura está bien. Pero, o sea, cuando somos muy disciplinados, tu Gebura no está bien, porque también, o sea, puedes, o sea, todo tiene un punto medio y correcto, ¿no? O sea, también hay personas muy disciplinadas que eso les genera una carga y un problema o no se permiten ser espontáneos. Si algo sale mal, se les rompe todo. Entonces, Gebura es peligrosa porque sabemos bien que en la doctrina luriana, pues es el inicio del mundo Clifot, es el inicio de Shevirah Hakel. Ok, sí, esta parte qué bueno que la recalcas, es muy importante porque precisamente por eso Gebura es un lado, o sea, no es un pilar central, Ujú, está de un exacto, lado. Gebura es un lado, es un desbalance dentro de los Nuestro otro desbalances. lado, que es Geset, del cual ahorita vamos a hablar, es el que nos tiene que ayudar a compensar a nuestra Gebura. Si nosotros tenemos una descompensación, entonces
o vamos a ser demasiado exigentes con nosotros mismos y esto va a ser malo porque pues nunca vamos a poder disfrutar de nada. Y por otro lado, si no somos lo suficientemente firmes con nosotros mismos, también pues no la vamos a pasar bien. No vamos a poder hacer lo que realmente Exacto. queremos. Entonces vamos a ver, vamos a pasar a Geset. Por favor, denle tap tap y compartan porque si no nos dicen que no somos Déjame. humanos. Sí, es que en serio, si no le dan tap tap y compartir y todo eso, como que el dice que no somos humanos. Dice Nahuel Aller, bien, es cierto, está en un desbalance Gebura. Sí, y fíjate, importantes estos secretos porque te lo voy a mandar. Mándame un mensaje y pídeme que te mande el triángulo completo de la tetractis. O sea, cuando nosotros empezamos a elaborar la decena y empezamos como que a poner los primeros números y todo, su proyección natural produce un triángulo invertido. Ese triángulo invertido son los nefilim. Y cuando nosotros tenemos los dos triángulos completos, el triángulo superior y el triángulo inferior, y los tenemos juntos, nosotros podemos ver exactamente el diseño del árbol de libre difusión que nos muestran, que tiene nada más cuatro sefirot en el pilar central. Se dibuja exactito, con los dos triángulos de la tetractis completa, se dibuja exactito todo el diagrama del árbol de la vida. Se ven exactas. Pero las sefirot que son de Gebura, de Gesed, Netzach y Hod, esas están representadas cada uno por 3 puntos, porque al final son 20 puntos. Entonces son 20 puntos para todas estas sefirot. Entonces pídeme lo que te lo mande a mi WhatsApp y te lo voy a mandar en un diagrama que hice que le puse puntitos de colores para que se vea cuál es cada una. O sea, viene bien detallado para que tú veas cómo de la tetractis se obtiene este mismo gráfico, que es el origen de este gráfico, el árbol de la vida. Ok, a ver, vamos a leer comentarios. Dice Marce, ser juez es doloroso. Y dice Nahuel, wow, comprendo. Brian dice, pero nosotros no somos humanos. Mi hermano, saludos. Brian Cesario, ¿no? Sí, ok. Vamos a pasar a Geset, ahora sí. Y dice, recuerden que si tienen preguntas, váyanlas dejando por favor aquí abajo, ¿eh? Dice, de las inagotables riquezas de su iluminada sustancia, extraigo todo lo necesario, tanto material como espiritual. Con Gesed agradeces y disfrutas. Ok, ¿qué es Gesed primeramente? Gesed es. Gesed es la Sefirot más importante probablemente de todo el árbol de la vida, porque gracias a ella es que todo existe. De hecho, era la única Sefirot que no existía. Es la Sefirot que se tiene que conformar. O sea, en Atzilut no hay misericordia. Atzilut es un mundo completa y totalmente inmisericordia de causas y consecuencias inmediatas y de Tohu Wabohu. Por eso está escrito que se crearon 6 mundos antes que fueron destruidos. Y después está escrito en Noah que dice, y ya no destruiré el mundo con agua y el arco iris será señal de mi pacto. Porque ya habrá misericordia. O sea, ya va a haber. Y entonces ahí es donde prima el atributo de misericordia sobre el atributo de juicio severo. Y permite que nosotros existamos. Entonces, misericordia siempre se lee en correlación con aguas bajando. Como ahorita lo acabamos de ver en esta parashá. Quien no haya leído las parashás, desde Yom Kippur, bueno, empezamos con Yom Teruah a subir un texto por cada día de una Sefirot. Me han comentado que están un poquito complicados, pero aún así yo siempre les recomiendo, por favor, váyanlos a leer, está en el Facebook, dejen un comentario, manden un mensaje a mí con sus dudas, léanlo, simplemente sienten que no le entienden, no importa, léanlo, lo que le entienden les va a servir. Y ahorita en Noah lo veíamos con esta bajada de agua del diluvio, entonces, del Mabul en hebreo, entonces es importante. Gesed es misericordia, es la es el 4 y eso tiene que ver con los 4 elementos materiales, o sea, fuego, agua, aire y tierra. Entonces, misericordia es que puede existir esta matriz de 4, o sea, de 4 elementos y que no sean 2 contra 2 solo en confrontación y en pelea. Entonces, 4 se llama misericordia porque 4 es el número dual de todos los números duales, o sea, es donde la dualidad mayormente se expresa.
pero como el rey ha organizado a través de la rectificación de la nave Korg y a través de Bereshit, de la creación del mundo, ha organizado los elementos dispares, existe misericordia, porque existe la matriz del 4 como una matriz fértil, no de 2 contra 2, sino 2 en cooperación de 2 y en unidad. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Gesed misericordia. Y dice, con Gesed agradeces y disfrutas. Pues sí, precisamente, o sea, es la misericordia, entonces cuando tú te das cuenta tiene también que ver con poder ser capaz de agradecer de este momento presente, de poderte reconocer como hijo del Señor, de poder reconocer este momento que tú estás viviendo y que el Padre, el Rey, te está poniendo con misericordia a vivir esto. Puede ser un momento que no te está gustando mucho, pero de cualquier manera sigue siendo con misericordia, porque tú estás, pues, que si tienes, ¿no? Misericordia tiene mucho que ver con poder retornar a que si tienes, ¿no? Ok, ahorita me acaban de diagnosticar una enfermedad fuerte, pero no me preocupo de comer, diario como. Y en mi casa hay para comer una semana más. Entonces, esa misericordia es como, bueno, me enfermé, pero en mi casa hay comida. Entonces ahí podemos ya conectar con la misericordia. La misericordia la conectamos cuando nosotros somos capaces de ver todo lo que el Rey nos está regalando y dando en cada momento. Que en realidad la mayor misericordia es que podamos respirar. O sea, ahorita podemos, nosotros respiramos, estamos vivos. Esa es la misericordia. Ok, aquí hay un punto con Gesed que estabas hablando hace rato sobre que su valor es 4. Igual que, bueno, recordemos que el Bueno, no el santo valor nombre, gemátrico de su palabra, pero su bueno, su posición en el posición. árbol es la posición 4. Y bueno, el santo nombre de nuestro Señor tiene 4 El letras santo nombre también. del Señor tiene 4 letras en correlación de cada uno de estos mundos y de cada uno de estos elementos materiales. Entonces son 22 letras hebreas más 4 elementos materiales, son 26 para el nombre santo. Ok, creo que aquí Que es 22 suma 4 también es una manifestación del 4. de las cefiras más sencillas a lo mejor de trabajar. ¿Cómo podemos trabajarla en nuestro día a día? Gesed, agradeciendo, simplemente. Así de Todo. sencillo como se escucha, o sea, agradeciendo. Si tú ahorita te pudiste sentar en una banquita que venías cansado y pudiste respirar tantito, voltear a ver y viste una luz linda en el cielo, eso es Gesed. Sí, y por eso volvemos a leer. De las inagotables Que tú, riquezas, sí, de porque las es inagotables inagotables riquezas, riquezas, de su ilimitada de su sustancia, ilimitada sustancia, o sea, de todas las cosas que hay presentes para mí disponibles, extraigo todo lo necesario, les traigo todo lo necesario. tanto material como Tanto espiritual. material como espiritualmente. O sea, el Señor es una fuente inagotable de bendiciones que están llegando para mí en todo momento. Me doy cuenta y agradezco lo que hay que el Señor me está regalando en este momento para mí. Muy bien. Ok, muy lindo. Gracias. Eh, tap a la pantalla, chicos, por favor. Compartir, compartir. Ayúdennos. Y bueno, vamos ya a pasar a las últimas 3 Sefirot, que son las que comprenden Atzilut, que serían los 3 Reishim de Keter. Y vamos a ver, dice Binah, llena de entendimiento de su perfecta ley, soy guiado momento a momento a través del sendero de la liberación, porque con Binah organizas y lo pones a tu servicio. Ok, ¿qué quiere decir primeramente Binah? Binah quiere decir inteligencia. Ok, Es la manera que tenemos de poder traducir ese concepto. ok, y bueno, dice con Binah organizas y pones a tu servicio. Sí, Binah es, bueno, quien está, por ejemplo, conocedor de la metáfora griega, generalmente asociamos aquí a lo que se conoce como el demiurgo, que es este aspecto que organiza la realidad. Hay veces que en estos mismos entendimientos gnósticos, neoplatónicos, se le ha asociado como que es el malo, porque pues es como el que eh, pues así se le ha asociado, pero en realidad es el que organiza la realidad, o sea, es el que permite que las cosas estén para que tú huelas un aroma agradable, para que tú pruebes un rico vaso de agua, que tú abraces a tu familia, o sea, lo que tú quieras. Entonces, es este aspecto de organizador de la realidad.
Binah es este aspecto, bueno, para poder hablar bien de Binah tengo que hablar un poquito como de Jochma, como para poderla Sí, contrastar. aquí vamos a, como ya estamos en el plano abstracto y en el plano de lo mental, podríamos decir, Bueno, de lo hay que, mental superior, de porque lo muy mental, Yetzirah se le dice que es el plano mental. Normalmente en la cábala que nos difunden nos dicen que Yetzirah es el plano mental, ok, pero es un plano sumamente abstracto, entonces aquí muchas veces lo que más se confunden nuestros alumnos que nos llegan a preguntar es cuál es la diferencia entre Jogma y Binah, es decir, la diferencia entre sabiduría e inteligencia. bueno, vamos a hablar entonces un poquito de las dos juntas. Jochma es sabiduría y Binah es inteligencia. Jochma se puede leer como Koachma, que quiere decir la fuerza de preguntar. Koach quiere decir fuerza y Ma tiene que ver con pregunta, pero también es agua. O sea, Mem es agua, entonces Koachma también quiere decir la fuerza del agua. Por eso, por ejemplo, acuérdense que ahorita ya estamos en la parte superior del templo, del árbol. Entonces, estamos en los que se llaman en Cábala como los Mohim, o sea, los cerebros. En hebreo, cerebro es Moaj, que es, se ocupa para describir esa palabra, se ocupan dos caracteres, que es el carácter Mem y el carácter Het. El carácter Mem es agua y el carácter Het tiene que ver con la idea del ciclo, de la continuidad y de la rueda, en realidad un poco, aunque anteriormente se delimitaba con una cerca. Entonces tiene que ver con la idea del agua moviéndose. Entonces en el cerebro o los cerebros vemos cómo esta agua se está moviendo. Entonces, Jochma, Coajma, la fuerza de qué o la fuerza del agua, es la primera manifestación de lo infinito del Señor en algo que empieza a ser distinguible. Entonces, lo primero que nosotros leemos en la Torah es Hasmaim, aguas. Dividió las aguas. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, vemos esta metáfora con el agua. Entonces, si Jochma es agua y agua, o sea, imágenes, Jochma tiene que ver con imágenes, tiene que ver con agua, por eso el mandamiento y no lo atrás, tiene que ver con imágenes, tiene que ver con agua. Y Binah tiene que ver con el lenguaje, por eso en Hod nosotros decíamos que Hod es, como dijimos, comprensión y lenguaje, ¿no? Conocimiento y lenguaje, Comprensión y habla. comprensión y habla. Entonces, el, para poder comprender las imágenes del mar caótico, de muchas cosas, de todo lo infinito que es el Señor, empezando a tomar distinción, Binah organiza eso. A través del habla, o sea, a partir de poder empezar a poner en categorías y en palabras las cosas, y poderles dar simbolismos, y poder decir agua. La idea del agua, la imagen del agua, Mem, es que Binah organiza el mar de cosas que es Jochma. Por eso yo siempre les digo que generalmente a nivel de conexión con la divinidad tenemos dos niveles básicamente en realidad. Uno es rezar, que es activar Binah, que es como aceptar esta ley, esta potestad del Padre, esta potestad del que organiza la realidad. Y, o sea, y la otra es meditar, que solo es cerrar los ojos y dejar que Jochma se vacíe de agua. Entonces, cuando nosotros usamos Binah, nos conectamos con Binah, nos conectamos con rezar, nos conectamos con la ley, nos conectamos con el orden, nos conectamos con el aspecto revelado del Señor, que el aspecto revelado del Señor es este, es orden. Y cuando nosotros nos enfocamos en Jehová, nos centramos en el aspecto oculto del Señor y en el aspecto de agua, en el aspecto de que nosotros nos sentamos a meditar y a nosotros vienen imágenes, a este procesamiento más antiguo, porque acuérdate, fíjate cómo, bueno, tenemos básicamente nosotros como seres humanos un cerebro muy instintivo, que a veces el metaforizo se le nombra cerebro de reptil, que es principalmente el bulbo raquídeo y también parte del cerebelo, principalmente que son las funciones motoras. Eso lo podríamos estar viendo en Keter. Luego, el cerebro límbico, que está en correlación con imágenes y las emociones que esas imágenes, o sea, generalmente en correlación con emociones, pero es imágenes porque los animales recuerdan en imágenes, se emocionan con base en imágenes, o sea, recuerdan sus trayectos, el lugar donde está su comida, etcétera, con imágenes. Que es un poco más antiguo, más primitivo, es la siguiente sustrato de nuestro cerebro y es el cerebro límbico, y eso estaría en relación con Hogma, y la corteza
prefrontal, que son las funciones superiores de Adam y de organización del lenguaje, están en correlación con Binah. Entonces, Binah organiza todo el caos de multiplicidad que puede ser Jogma. Pero no es que Binah sea más que Jogma, si te das cuenta los dos están en el mismo nivel. Jogma es más antiguo, Binah le organiza y le da sentido para que el ser humano Adam pueda usarlo. Pero Jogma es todo. Todo, todo, absolutamente toda la realidad, toda la tela de la realidad de todo lo que crees está cortado con Jogma. Todo existe gracias a que es Jogma. Todo es un objeto tangible, sujeto de ser conocido por ti. No puedes conocer algo que no sea conocible. O sea, todo es categorizable dentro de lo que quiere decir sabiduría. O sea, todo el árbol de la vida está fragmentado en 22 senderos, está fragmentado en 22 senderos, no 22 senderos de Keter, no 22 senderos del Da'at, no 22 senderos de la Binah, no 22 senderos de la misericordia, ni 22 senderos ni de Hod, ni de Netzach, 22 senderos de sabiduría. O sea, dentro de todo el árbol de la vida, en la metáfora griega, está bañada por la savia de la sabiduría del árbol. Entonces, la savia de la sabiduría del árbol es lo que corre por todo el centro de todo el árbol y eso es Jogma. Y Binah le da orden. Ok. A ver, por eso muchas veces está relacionado Jogma, como es todo, como es absolutamente todo. Jogma es todo y Binah es lo que no es, ¿no? ¿Cómo es esta metáfora? Exacto. Muy buena, muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Como Jogma es todo, entonces ¿qué es Binah? Jogma es todo. Todo está hecho de Jogma. Todo se rompe, o sea, todo lo puede romper y es Jogma en su esencia. O puedes romper la Jogma y de eso puedes crear cualquier cosa. Todo es Jogma. Pero entonces, ¿qué es Binah? Pues nada. O sea, todo es Jogma, nada es Binah. Nada que es la luz del ojo que todo lo ve, de la inteligencia pura, que ve todo este mar y le organiza. Y tiene que ver con las metáforas muy recurrentes en la Biblia hebrea del Señor venciendo sobre el Leviatán. Ok, a ver, aquí quiero hacer otro paréntesis para tratar de hablar de Jogma un poquito más sencillo. Ahorita estabas hablando del cerebro límbico y todas estas, pero, por ejemplo, Jogma también muchas veces se relaciona con el fruto del bien y el del mal, sencillamente, nada más porque su trabajo es para poder tener sabiduría, es decir, para poder tener el conocimiento sobre algo, simplemente tiene que contrastar una cosa con la otra. Exacto. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, quiero saber el clima de hoy. Digo, pues está soleado, pero ¿cómo sé que está soleado? Porque estoy viendo el sol, porque estoy viendo el Exacto. cielo, porque estoy viendo si hace calor, porque estoy viendo Hay una si hay recta de sombras. comparación. A lo mejor ayer estaba más soleado que hoy, o sea, nuestro cerebro se encarga de hacer estos contrastes y entonces para hacer estos contrastes tiene que poner una cosa en comparación con la otra. Por eso esto es el fruto del bien y del mal, porque las pone como contrarias. Me gusta compartir. Y entonces, por eso, al final, muchos cabalistas, incluso muchos rabinos también te dicen, es que cuando tú vas a estudiar cábala, tienes que pedir siempre Binah para poder entender Jogma, porque va a Sí. venir el mar de información sobre de ti con un montón de simbolismos y cosas abstractas, pero si tú no tienes Binah, tú te De vas a hecho, Cábala es perder. revelación. Lo que estamos recibiendo es Jogma. O sea, lo que estamos recibiendo en la vasija, de lo que se llena la vasija es de Jogma. O sea, el agua es Jogma y la vasija es la tierra. Entonces, si tú no tienes Binah, tú te vas a perder en todo este mar de información. Por ejemplo, hay muchas personas que tienden a hacer muchas actividades en su día a día. A lo mejor tienen, no sé, trabajan y además de trabajar, cocinan y además tienen un hobby y además atienden un curso por la tarde. Y a lo mejor además también tejen y se van llenando de actividades, 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 actividades. Pero si no metemos dentro de estas actividades que son Hokmah, porque todo es todo un mar de información, no metemos Binah, lo que va a pasar es que vamos a sentir día con día que estamos muy saturados de cosas con las cuales no podemos. Y entonces es cuando se nos empieza también a desbalancear el resto de nuestra sefirot.
porque empezamos a tener problemas de autoexigencia con Gebura, porque no sabemos en qué momento necesitamos Gesed, que es misericordia, y empezamos a hacer con nosotros mismos un montón de tropiezos por no saber ponerle a sabiduría un alto. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a leer aquí las preguntitas. Dice Diego Flores, Binah es la inteligencia organizadora que da el orden, el demiurgo organizador de la emanación. Sí, Ok, es más cosas, pero eso es también. dice Diego Flores, soy yo haciendo todo. Me Sí, siento lo identificada, sabemos. dice Araceli. Ok. Nahuel dice, en base a Génesis, donde se crearon las aguas, y si las aguas de arriba es Jogma, las aguas inferiores son Binah. Las sagas inferiores son Yesod. Bueno, en Bereshit las aguas se crean en el primer versículo, porque dice Bereshit bara Elohim et Hashmaim. O sea, en el primer versículo, las aguas es de los principales elementos, porque dice, No. Ok. ujú, Sí, lo que pasa es que hay que leerlo bien. Dice, eh, que el Señor dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, las aguas de arriba son Jokma y Binah sería el Señor que dividió las aguas. Sería el que organizó. De las aguas de arriba de las aguas de abajo. Porque recordemos, Binah no es algo. Binah es lo que no es. sí, las aguas, bueno, nosotros lo leemos o sea, la presencia del agua nosotros la leemos desde Bereshit 1.1, pero específicamente la Torah habla de las aguas en Bereshit 1.2, donde dice y separó las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y entonces las divide. Y la división de las aguas la vemos una y otra vez y otra vez. Entonces, tanto las aguas de arriba como las aguas de abajo pueden ser unas y otras dependiendo de en qué nivel de la manifestación estemos hablando. O sea, podemos decir que el Jojma es tanto las aguas de arriba como las aguas de abajo, en tanto que Jojma es todo. También podemos decir que las aguas de arriba, también podríamos decir que las aguas de arriba son Tiferet y que las aguas de abajo son Yesod, por ejemplo. Y finalmente, de hecho, podemos decir que todas las aguas son Malkut, porque cuando el Señor dice y que se reúna tierra seca, eso es Malkut. Y dice, y se reunieron las aguas en el mismo lugar, y eso es Malkut. Entonces también se puede ver como que aguas es Malkut, ya en su unificación también. Entonces, las aguas, tanto de arriba o de abajo, van apareciendo en varias partes, pero en general es una metáfora del líquido cefalorraquídeo y de las aguas del cerebro y de las aguas de Yesod, principalmente, y cómo bajan por el pilar central. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta importante. ¿Cómo podemos día con día ver a Jogma y a Binah? ¿Y cómo podemos hacer esto que te decía hace rato de que nuestro Binah nos ayude a no enredarnos en Jogma? Ok. Bueno, algo que me gustaría más decir en correlación con lo de ahorita de la pregunta de Nahuel que me pareció muy buena, que cuáles son las aguas de arriba, cuáles las de abajo, es importante darnos cuenta de algo. Las aguas siempre se refiere a dos, a pesar de que meme es valor 40, pero es toda la proyección de cómo el 2 se organiza, de todo lo dual que se organiza. Porque fíjate, em, fíjate, uno, dos, y fíjate también, uno, dos. O sea, dependiendo de dónde estemos contando, el 2 nos puede quedar o en Yesod o en Hogma. Entonces, en Yesod y en Hogma existe esa comunicación. Y bueno, ¿cómo podemos usar directamente estas Sefirot, que son las Sefirot ya de Atzilut? Bueno, aquí la comunicación simplemente es ya con una práctica espiritual. O sea, no hay otra manera de estimular estas Sefirot. Si tú quieres solamente, si tú solamente haces como convencionalmente tú interpretas que estás ejerciendo inteligencia porque estás siendo inteligente o haciendo una acción de inteligencia o sabio porque estás haciendo una acción de sabiduría, estás ejercitando tu Hod, que es la unificación humana de eso, pero para ejercitar específicamente Binah y específicamente Jochma, pues bueno, hay que tener una práctica espiritual. Para ejercitar Binah hay que rezar, hay que entrar en sumisión ante los pies del Padre, con sumisión bien claro, con la kipá y demás. Y, o dependiendo de la fe que tú practiques, pero con conectarte con el Padre. Y para Jogma, conectarte con meditación, conectarte con respiración, concentrarte, con permitir que fluya el mar de ideas y demás. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis para que
nos des un consejo específicamente de estas personitas o para estas personitas que todo el tiempo están como teniendo muchas actividades, muchas cosas que hacer, mucho pensamiento. ¿Cómo pueden ellos sentirse mejor? Porque me han incluso dicho que eso es un Sí, malestar, es un el malestar. no poderte Muy sentir que activa está, la sí. Jojma, ¿no? Muy activa la Jojma, ¿no? De hecho, bueno, quien conozca, por ejemplo, el MBTI, la función del MBTI, que es bueno, es parte de psicología junguiana, es la función NE. O sea, si tú eres una tipología de MBTI que tienes muy desarrollada la función NE, o eres un NE dominante o un NE secundario, vas a tener esta situación. Y lo único que puedes hacer para arreglarlo, sí, NE, como tú, exacto. Lo único que puedes hacer para arreglarlo es sentarte a meditar, o sea, sentarte a respirar, sentarte a meditar, dejar que esta net se vacíe, o sea, la net tiene que hablar, es como un feed, como el feed de una red social o de cualquier lugar que va pasando y tienes que dejar que se vacíe, o sea, tienes que sentarte, aunque tú sientas que no estás en conexión ni nada, te sientas, ojos cerrados, te concentras nada más en tu respiración y permites que todas las imágenes pasen. En algún momento se van a vaciar. Pero, por ejemplo, cuando tengo muchas cosas que hacer, ¿cómo las puedo resolver? ¿Con qué pensamiento? ¿Tengo que hacer menos cosas? ¿Tengo que agarrar menos Cuando tienes actividades? como muy saturado de muchas cosas, Ujú. pues jerarquizando, ordenando. Ahí estaríamos ejercitando ni, bueno, que es Binah de alguna manera, que es organizando, jerarquizando, poniendo, o sea, que no haya un mar de letras que digan Gimel, Dalet, Bet, Bab, Tav, Sadi, Kof, Resh. O sea, que no esté todo desordenado, sino que empiece Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que eso es Binah. O sea, la acción de ir jerarquizando. Ok, entonces la solución, por ejemplo, en ese caso podría ser que vea de manera clara todas las cosas que tengo que hacer. Si hay algo a lo mejor no tan importante, ponerlo hasta el final y hacer lo que es lo más importante, ¿no? Y estar bien con eso, porque es parte de la unificación con las demás épírodos, o sea, que no se salga de control Gébura, tener Geset, saber que pues estás haciendo lo más posible el día de hoy, ¿no? Ok, muy bien. Y, a ver, permítanos un minutito, por favor. Ya nada más nos falta una céfira. Por favor, ayúdenos con su like y compartiendo. Ya nada más nos falta una. Vamos a pasar a Keter y dice, Keter, Vamos a ver preguntas, ¿no? Pues ya. creo que Si no, nadie... pues, si no lo ves tan tarde, damos tantito para preguntas. Ah, a ver, dice, Farid nos está haciendo una pregunta. Dice, si las aguas de arriba se vacían con la meditación, ¿cómo se vacían las aguas de abajo y qué son? Ok, bueno, las aguas de abajo son exactamente Yesod, o sea, es el mercurio filosofal, o sea, es una metáfora del agua, de la secreción, o sea, de pareja y demás, o sea, es algo de intimidad. A eso se refiere Yesod. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues bueno, tener una práctica consciente, tener una práctica saludable, que vaya de Kadosh acuerdo habíamos dicho. contigo, que sea separada, que vaya a Kadosh, que le dé la importancia y la relevancia al poder y a la santidad que tiene ese espacio, y desde ahí partir. O sea, no es ni sí ni no, ni mucho ni poco, de hecho puede ser mucho, puede ser poco, pero que sea algo sano en unidad contigo, con lo que el Señor a ti te da y demás, o sea, en tu vida y todo. Muy bien. Ahora sí, vamos con Keter. Dice Keter, soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Con Keter las cosas son eternas. Y bueno, primero, ¿qué es Keter? Bueno, Keter es el punto inicial de manifestación. Es el punto donde todo el árbol ya se encuentra, pero de manera desorganizada. O sea, es donde están todos los elementos del árbol, pero no en la forma en la que el árbol ya nos lo presenta. Entonces, en Keter ya está todo, absolutamente todo, pero obviamente Keter responde a una pregunta filosófica muy, muy importante, que es que existe una inteligencia atrás del diseño, porque existe toda la potencialidad que
tiene un orden, o sea, tiene un diseño, tiene un propósito y tiene una forma de contarse. O sea, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No se cuenta 7, 6, 5, 3, 2. Y si yo contara mal, no sería capaz yo de medir mi realidad. Entonces, existe una manifestación jerarquizada de las cosas, una posibilidad, una inteligencia superior. Por eso tiene mucho que ver Keter con la voluntad, porque es como este uno se vuelve 10 organizado. O sea, es capaz de hacer descender su espada para que se organice de una manera. Dice Diego Flores, ¿qué te eres el Big Bang? Podríamos verlo así, pero también podríamos decir que Keter es Jochma, y de hecho podríamos, digo, perdón, también podríamos decir que el Big Bang es Jochma, y de hecho también podríamos decir que el Big Bang es Da'at, que es Comprende Atzilut Atzilut. completo y demás. O sea, Keter es todo lo que está aquí y antes de que estuviera en un solo punto, todo junto, junto, junto. Sí, Como podríamos un huevo. asemejarlo, ahora veo por qué lo estás viendo un poquito con el Big Bang, es como el huevo cósmico, pero sí entiendo que lo vas con el Big Bang porque es toda la materia condensada en un solo punto. Entonces, desde ese punto de vista lo puedes metaforizar así. Ok, a ver, me lanzó un aviso TikTok, dice, se han omitido algunos comentarios en el live para proteger la experiencia de los Hay usuarios. algún No hater. sabemos quién puso algo. A ver, dale clic a ver si sale No, qué no me insulto nos dice. mandaron. A lo mejor no A fue lo un mejor se insulto, equivocan, porque ¿verdad? Luego se estábamos equivocan. hablando de Yesod y a lo mejor Puede ser. pusieron algo más Pusieron feo. algo que no podían poner. Dice Alexis, ¿sería el infinito? ¿Qué te? Sí. Farid dice, fui yo. ¿Quién sabe qué escribió Farid? ¿Quién sabe qué puso? Ok, no, entonces no fue un insulto. No nos insultó. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice, con Keter las cosas son eternas. Y es que pues sí, o sea, no es tan difícil de entender, es difícil de abstraccionar a lo mejor, porque, bueno, Keter abarca a Jochma y a Binah. Entonces eso quiere decir que abarca todo lo que es y todo lo que no es al mismo tiempo. Entonces es medio difícil de entender. Es incomprensible, o sea, ya no lo podemos aprender, no llega hasta allá nuestro edad. O sea, la capacidad humana de comprender los misterios no llega hasta allá. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ir al chat. Creo que hasta ahorita nadie tiene más preguntas. ¿Y cómo podemos, finalmente la pregunta importante, cómo podemos eh, meditar en Keter, conectarnos con Keter? ¿Qué tenemos que hacer? Para conectarnos con Keter, la manera más práctica y más sencilla es preguntarnos honestamente si creemos o no en Dios. O sea, Ok, si creemos en Dios, si creemos en una inteligencia que organiza todo, esa es la única conexión con Keter que necesitas. Y recordar eso. O sea, que hay una inteligencia superior a ti que está determinando las cosas por encima de ti. ok, ok, perfecto. Dice Alexis, alguna vez escuché que es extraterrestre porque no es terrestre. Pues sí es extraterrestre porque la Tierra no existía. O sea, él creó la Tierra, entonces él es extraterrestre. Extraterrestre. Ok, bueno, a ver, a las personitas que nos acompañan en live, si no están en la comunidad, les invitamos a Exacto. unirse. Ahí en la biografía van a encontrar un link Sí. directo a la comunidad, es sin costo. Ahí van a encontrar varias aulas, únanse a las que más les gusten. Ahí ustedes pueden hacer preguntas. Y bueno, tenemos bastantes dinámicas, talleres, eventos, cursos que les podrían interesar. De hecho, aprovecho el espacio y les recuerdo que el día de hoy hay una dinámica de tarot a Ujú. las 7, de 7 a 9, por si quieren entrar. En el Vamos aula del a tarot. hacer una sesión de preguntas y respuestas y también vamos a estar hablando de los Ujú. arcanos mayores. Dice Diego Flores, ¿sería terraformador o cosmoformador? Pues sí. Cosmoformador. Ok, muy bien. Pues yo igualmente los invito, vayan, únanse a la comunidad, es sin costo.
Lleguen a la comunidad, preséntense si así lo quieren, si no, bueno, nada más pidan los recursos, pidan el link de los recursos. Tenemos un link con varios recursos de la comunidad. Estas tablas que tú aquí ves, es el trabajo de toda mi vida, están hechas de la mano de mi esposa que está aquí conmigo acompañándome. Muchísimas gracias a Abby. Y son 12, no es nada más esta, son 12 que lo amplían y lo explican todo esto. Es nuestro material de estudio principal. Dice perdón, no alcanzo a ver tu nombre. ¿Dónde Dice me puedo Atler unir? Hernández. ¿Dónde me puedo unir? Te metes a mi perfil de aquí de TikTok y te sale ya El link el link directo. directo a unirte. Igual puedes mandarme un mensaje aquí directamente a mi TikTok de aquí y y ya te paso yo también el enlace para que te unas, si no. Pero si nada más entras al perfil, ahí te sale. Y cuando entren a la comunidad, preséntense si así lo desean, pero pidan el link de los recursos para que yo les pase, porque también no sé si ya estén en Facebook, hay que leer los textos de por allá también. Bueno, tenemos varios que les pueden servir si así los desean. También tenemos para descargar y las 12 tablas. También tenemos otras tablas, otros recursos que descargar en el Coffee. También tenemos clases grabadas de 1 hora, 1 hora y media en YouTube cargadas, pero nada más es con el link, entonces hay que entrar al Coffee. Son varias las actividades que hacemos. También vamos a empezar con un reto para aprender Cábala completa y totalmente desde cero, donde voy a explicar todo en 3 meses. Vamos a centrarnos en la matemática, vas a saber leyendo, leer hebreo y haciendo las matemáticas necesarias. Y más cosas. Vienen varias cosas, tenemos varias sorpresas. Entonces, pues sigan el enlace, por favor. Y por favor platíquenos si esta dinámica les Sí, gustó para saber si la volvemos a sí hacer. la volvemos a Quisimos hacer. hacer algo muy sencillo, por eso esta vez di la clase yo junto con Antonio. Me pidió que le ayudara porque creemos que así se pudo hacer más sencillo y sin geometrías y tantas cosas tan complicadas que muchas veces a veces se vuelve la clase. Platíquenos si les gustó el formato, si para volverlo a hacer, por favor, eso es muy importante. Sí, coméntenos si les gustó, si les pareció bien. En la medida en la que pues ustedes nos vayan apoyando a que nosotros podamos continuar con este proyecto, son los espacios que se van a abrir como siempre. Ya se desconectaron algunos. Donde está arriba el símbolo de la Torah Tarotot se puede unir. Sí, acá arribita, hasta acá como que, bueno, no sé si a ustedes, supongo que sí les sale igual mi pantalla. Aquí creo que, no sé si ahí te sale. Sí, ahí. Pero aquí mero, aquí está como que el botón para unirse. Entonces, aquí te puedes unir, ¿sale? Dice Atle Hernández, felicidades. Gracias a ti, mi hermano. Ve al Facebook si ya tienes un poquito de experiencia cábala. Léelas para allá. Llevamos ya 4. Recién escribimos la cuarta. Em, Tenemos también 10 textos, uno por cada Sefirot de Yom Teruah, si ya conoces un poquito más de cábala. Hay muchos recursos. También ahí mismo está mi Facebook personal. Me pueden todos enviar solicitud. Sean todos bienvenidos. Dice Sigbari, gracias, ya le entendí mejor. Gracias por estar aquí. Y dice Hernández, dice, muchas gracias, apenas entré y escuché lo último, pero me gustó, felicidades, muchas gracias. Dice Alonso, súper interesante, muchas gracias por compartir, me pareció similar a los chakras, De hecho, gracias. es el mismo concepto, o sea, son centros energéticos colocados en el cuerpo. Aquí trabajamos con más, pero en realidad, bueno, de hecho, sabemos que en el Vedanta en realidad existen muchos más chakras, de hecho, existen más de 100, pero generalmente nos presentan 7 que son los principales. De hecho, hay muchísimos paralelismos. Voy a compartir al rato unas imágenes de unos templos que tienen ciertas matemáticas en su construcción y que está totalmente en la misma proyección de los 72 nombres de Dios y son templos muy antiguos, muy antiguos, como de una protocábala proto-indoeuropea. Entonces realmente es un origen en común, es el pueblo proto-indoeuropeo. Dice Shodak, no sé usar TikTok, pero me gustó la clase, me quedé enganchado. Muchas gracias, Shoda. Y Raquel dice, me gustó la dinámica, muchas gracias. Muchas gracias, como que les gustó. Pues si no hay ningún otro comentario, ya nos vamos a desconectar. O pregunta a alguien que quede con la pregunta final. ¿Algún libro que recomiendes? Depende por dónde quieras empezar, pero bueno, si quieres, es que estaría bueno sobre cábala hermética. Pues, pues puede ser Cábala Desnudata. No sé si ya lo leíste, es de lo más conocido, es muy confiable, es buen libro. Puede ser también Jardín de Granadas de Regardí, sobre cábala hermética, pero en sus orígenes, ¿no? Y si queremos algo un poquito más ya moderno y más
como ya más de uso, pues podría ser de Paul Foster Case, ¿no? Que trabaja mucho con el tarot, es muy bueno también. Ahí en la comunidad también compartimos. Dice Rivka, muy buena la dinámica, muchas gracias. Gracias a ti, Rivka. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, pues ya nos vamos entonces. Terminamos. Gracias por estar aquí.